Bienvenidos a esta semana en el Congreso, el resumen de lo más importante en el quehacer legislativo. Comenzamos con la sesión solemne realizada por la Comisión Permanente para conmemorar el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, un acontecimiento emblemático en la historia de nuestro ejército. Vamos con los detalles. Esta semana, el IFAI entregó al Pleno de la Comisión Permanente su último informe de labores como organismo descentralizado de la administración pública, pues ahora es un ente autónomo. Veamos qué es lo más destacado de este informe. Hace 100 años, el 13 de agosto de 1914, se firmaron los Tratados de Teoloyucan en el poblado del mismo nombre en el Estado de México, los cuales representaron el triunfo de la revolución sobre el ejército y el régimen del usurpador Victoriano Huerta, quien llegó al poder luego del asesinato del presidente Francisco I. Madero. La Comisión Permanente realizó una sesión solemne para conmemorar este hecho histórico. México necesita un ejército de paz al servicio del pueblo mexicano. No necesitamos regresar a los tiempos de la represión y es por eso que hacemos un llamado para que en el mando supremo de nuestro ejército quepa la prudencia y la sensatez para que nuestras Fuerzas Armadas sigan, y subrayo, sigan atendiendo las necesidades de la nación. Es importante tener presente aquellos acontecimientos históricos que contribuyeron a forjar nuestra nación, ya que a través de su reconocimiento y conmemoración podemos hacer frente a los nuevos retos que el futuro presenta hacia nuestra nación. El pasado 14 de agosto, hace 100 años ya, terminó el antiguo régimen y comenzó un nuevo capítulo de la historia moderna del Estado mexicano. A 100 años de su firma, los tratados deben de ser un referente indiscutible para continuar con la transformación de México, tal como lo hemos hecho en el Congreso de la Unión. A nombre de la Comisión Permanente y ante la presencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el vicepresidente Héctor Gutiérrez de la Garza destacó que los tratados de Teoloyucan representaron un paso importante para consolidar los derechos del pueblo mexicano. Las reformas emprendidas durante la actual legislatura del Congreso de la Unión tienen el objetivo de dar continuidad a ese bien supremo que tutelaron los tratados de Teoloyucan, la construcción y consolidación de una democracia que sitúe a las mexicanas y a los mexicanos en el centro del trabajo diario de los poderes. Finalmente, el presidente de la mesa directiva entregó una placa conmemorativa por el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan al general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional. Luego de ello, legisladores e invitados especiales entonaron el himno nacional mexicano para dar fin a la sesión solemne. Esta semana, el IFAI entregó al Pleno de la Comisión Permanente su último informe de labores como organismo descentralizado de la administración pública, pues ahora es un ente autónomo. Veamos qué es lo más destacado de este informe. En cumplimiento con lo establecido en la ley, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente el Informe Anual de Labores 2013. Jimena Puente destacó que la legislación recientemente aprobada le otorga al organismo nuevas facultades y funciones sobre la responsabilidad de democratización de la rendición de cuentas y transparencia de las instituciones del Estado. Y hasta la redefinición de la relación gobierno-sociedad civil, cruza como eje rector el escrutinio ciudadano sobre un Estado expuesto. Dicho de otro modo, la transparencia como transversalidad del ejercicio del poder público. En el último año ha habido un aumento en más de 2 millones de solicitudes de acceso a la información y con ello se han desarrollado nuevos mecanismos por parte del instituto, explicó la funcionaria, quien destacó la implementación de nuevos mecanismos como Infomex a nivel nacional y estatal. He de señalar un imparable crecimiento en el número de solicitudes de información que no puede verse fríamente con los ojos de la estadística, sino que en términos de mayor profundidad no es más que una expresión de la confianza que la sociedad tiene en el IFAI y es un interés legítimo del ciudadano hacia cuestiones públicas.
La presidenta del IFAI señaló que las reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso Federal elevan los derechos de acceso a la información y obliga a las instituciones públicas federales, estatales, municipales, órganos autónomos y asociaciones gremiales a lograr un estado máximo de transparencia y de rendición de cuentas. Pero ahora, con el nuevo corpus jurídico fundamental que se ha otorgado a este derecho y al Instituto, tenemos la oportunidad de obviar un caleidoscopio desigual y obtener un crisol de un solo y mismo derecho en cualquier latitud del país. Luego de su intervención, la comisionada presidenta Jimena Puente hizo entrega oficial del informe anual. Entre lo presentado se destaca que en 12 años del IFAI se han recibido casi 200,000 solicitudes de acceso y corrección de datos personales. A diciembre de 2013 se registraron 102 millones de consultas al portal de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Solo 5% de solicitudes presentadas se convierten en recursos de revisión interpuestas ante el IFAI. De 2003 a 2012, el Instituto emitió casi 50,000 resoluciones respecto de recursos de revisión, de las cuales 14,461 de estas implicaron un mandato del IFAI a los sujetos obligados, a quienes se les instruyó la entrega de información. El presidente de la mesa directiva, el senador Raúl Cervantes, turnó a las cámaras del Congreso el informe anual de labores del IFAI 2013. Los legisladores deberán analizar el documento y, de considerarlo necesario, solicitarán la comparecencia de la titular. Luego de la entrega del informe anual de labores de la presidenta del IFAI, el diputado Fernando Belaunzarán pidió el uso de la voz desde su escaño para referirse al órgano autónomo. Para que exista autonomía hay que ejercerla y me parece lamentable, es mi punto de vista, por supuesto es debatible, me parece lamentable que el IFAI no haya querido usar esas facultades, no haya querido ir a la Corte en la controversia constitucional, y me parece lamentable simplemente porque si vemos a un IFAI fuerte que ni siquiera se atreve a echarle la pelotita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, y luego de aclarar al Pleno que el informe no estaba a discusión, el presidente de la mesa directiva le dio el uso de la voz a la diputada Beatriz Zavala. Si ustedes me piden que nos acojamos al reglamento, en el reglamento no está este informe a discusión, se ha turnado a ambas cámaras para su discusión. Que comparto que no hizo uso de una de las facultades otorgadas por el Congreso, y me parece importante que en el momento en que se reciba, pues demos nuestro punto de vista, cuando menos a una facultad nueva que el Congreso le ha otorgado al IFAI. Durante la sesión de la Comisión Permanente, en el apartado de comunicados oficiales, los congresistas quedaron de enterados que el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional los días 25 y 26 de agosto para realizar una visita de trabajo a California, Estados Unidos. También durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladores aprobaron un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a las dependencias correspondientes decretar la suspensión de actividades de la mina Cananea hasta en tanto se evalúen los daños por el derrame provocado por 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre al río de Sonora. El diputado Fidel Pacheco Rodríguez presentó un punto de acuerdo por el que exhortó al gobierno de Sonora, a la Secretaría de Economía, a la Semarnat, a la Conagua y a la PGR a decretar la suspensión de actividades de la mina Cananea hasta que evalúen los daños generados por el derrame de sulfato de cobre al caudal del río Sonora. La negligencia de Grupo México, empresa concesionaria de la mina Cananea, provocó el derrame de miles de litros de ácido sulfúrico en el río Sonora, ocasionando con ello que dicho afluente se contaminara con metales pesados y metaloides. Aunado a esto, la empresa no informó del hecho a las autoridades ni a la población. El Pleno aprobó discutir como urgente resolución y comenzó la discusión con todas las voces a favor del exhorto. Los pobladores de los municipios de Babiácora, Aconchi, Ures, Arizpe, Banamiche, San Felipe de Jesús y Huepac están temerosos de su salud, pues hoy, a una semana del derrame, la emergencia continúa. Legisladores de Movimiento Ciudadano, de los partidos del Trabajo, del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional hicieron sus propuestas para incluirlas al punto de acuerdo. Que me permitan sumar
un par de propuestas con el propósito de fortalecer el alcance de este punto de acuerdo. Y a través de la Secretaría de la Función Pública se inicie una investigación para el deslinde de responsabilidades por el presumible retraso en emitir la alerta a la población. Lo único que nos va a dar certeza, yo creo que más allá de las multas y las restricciones que debe ser acreedora la compañía encargada de la mina, me parece que debemos de hacer un exhorto a que se le dé seguimiento a las pruebas y a los análisis del agua. Que se haga un diagnóstico financiado desde luego por la empresa, pero hecho por académicos absolutamente independientes que determinen y cuantifiquen el daño ambiental que exista, para que a partir de este diagnóstico se obligue, como es su responsabilidad, a la empresa del Grupo México a hacer todas las labores de remediación del medio ambiente. Queremos solicitar a la Comisión Permanente este punto de acuerdo para solicitar el retiro de la concesión de este Grupo México SABDCB, no solo por lo que está ocurriendo con el río Sonora, sino por todos los daños que a lo largo de vigencia de esta concesión. Al final de la sesión, los legisladores aprobaron la propuesta del exhorto e incluyeron pedir a la Secretaría de Economía ordene la cancelación de la concesión a la Conagua, a denunciar lo correspondiente ante el Ministerio Público, a la Junta de Coordinación Política para que decida la creación de una comisión especial que dé seguimiento, y a las autoridades correspondientes para que indemnicen a la población. Veamos ahora los trabajos realizados por las cámaras del Congreso. Iniciamos con la entrega del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2014, evento realizado en la Cámara de Diputados. Los mexicanos con más ingresos deberían tener una tasa de impuestos sobre la renta más alta. Así lo señaló uno de los 3 coautores del ensayo Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible, durante la entrega del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2014. Es cierto que la reforma fiscal de 2013, como mencionaban hace un momento, hizo un avance en este tema. Sin embargo, es un paso muy tímido respecto a las tasas que puede pagar este segmento de la población para crear una economía más justa. Recordemos que la economía es definida por las reglas del juego que se crean desde los órganos del gobierno. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados aseveró a los galardonados que sus ideas y propuestas serán consideradas en la labor legislativa. Los invito a seguir contribuyendo con análisis y propuestas de alta calidad como los que presentaron, que sirvan para el desarrollo económico de México. Puedo asegurarles que en la Cámara de Diputados tomaremos muy en cuenta las recomendaciones que han realizado en los estudios que hoy merecidamente, muy merecidamente, hemos premiado. Felicidades a todos y muchas gracias a todos por su atención. El Congreso de la Unión entregó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, un reconocimiento para conmemorar los 60 años de su presencia en México, cuando el 20 de mayo de 1954 nuestro país firmó con esta organización el primer convenio de colaboración en favor de la niñez en México. En el evento se reconoció la necesidad de crear en México una nueva ley general para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia, que cuente con un sistema integral de derechos con presupuestos suficientes, equitativos y transparentes, que integren tanto a la sociedad civil como a los 3 órdenes de gobierno. El reto es lograr una legislación a la luz del nuevo paradigma que mandata la Convención de los Derechos del Niño y la legislación en la materia, para dar vida a un sistema integral de promoción, protección y garantía de los derechos de la niñez en México, para desarrollar políticas, leyes y presupuestos incluyentes con perspectiva de infancia, para que estos sean orientados al cumplimiento de los derechos, la superación de la pobreza, el hambre, la reducción de la mortalidad infantil y materna, la deserción escolar, la desigualdad y la discriminación de la niñez y la adolescencia. También se reconoció la labor de la UNICEF en las acciones a favor de la niñez mexicana y su colaboración con el gobierno y poder legislativo. El papel de los y las legisladoras han sido fundamentales en el avance en torno a los derechos de la niñez, pues han aprobado reformas constitucionales que reconocen a los niños y a las niñas como sujetos de derechos. Tal es el caso de la reforma que elevó al rango constitucional el interés superior del niño. UNICEF ha sido un asesor permanente del Estado
pues su experiencia se ha reflejado primero en la formulación de políticas públicas con las instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal. Segundo, en la consolidación de leyes en materia de protección de los derechos de los niños y la adolescencia. Al final del evento se entregó un reconocimiento a la representante de la UNICEF en México por el apoyo otorgado a la infancia y a la juventud mexicana. A continuación le presentamos los trabajos más destacados de la semana en el Senado de la República. En la Cámara Alta fue presentado el documento Procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición, cuyo propósito es abatir la sustracción ilegal de personas por parte de autoridades. A continuación le presentamos más información sobre estos trabajos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República presentó junto con el Centro de Colaboración Cívica el documento Procedimientos de Declaratoria de Ausencia por Desaparición, propuesta cuyo objetivo es abatir el fenómeno de la sustracción ilegal de personas por parte de autoridades policiales y judiciales. Este documento pretende abrir esos espacios para que en las distintas entidades y tanto a nivel federal se abran más espacios de participación para las víctimas. Entre los años 2009 y lo que va a 2014, CADAC tiene registradas 1.230 personas desaparecidas, de las cuales aproximadamente el 80% ocurrieron en el estado de Nuevo León y el 20% restante en otros estados como Tamaulipas. En el evento desarrollado en el hemiciclo de la Cámara Baja, representantes sociales especializados urgieron al Congreso de la Unión a la modificación del marco jurídico existente para reconocer la presunción de vida del desaparecido, dotar de derechos y asesorías gratuitas a las familias y dar seguimiento a los casos hasta el hallazgo de la víctima. Nos parece clave que la agenda legislativa en materia de desaparición de personas sea incorporado como un tema de la mayor relevancia para ser abordado en este próximo periodo ordinario de sesiones. Preciso reconocer que México enfrenta un gran rezago legislativo en el abordaje normativo en materia de desaparición de personas. El problema o el mayor problema en el que nos hemos enfrentado en la comisión pues es la renuencia de los estados de la República a acatar la Ley General de Víctimas, ¿no? Realmente son pocos los estados de la República los que van en camino a acatarla. Ninguno ha cumplido en este momento cabalmente con ella, pero sí tenemos estados destacados que van en un camino muy avanzado para adecuar su legislación. Las víctimas estamos cansados de la simulación del gobierno y sus instituciones, pero no tenemos resultados. Vemos que no hay voluntad, hay tecnología, hay personal y hay inclusive presupuesto, pero lamentablemente no tenemos voluntad y seguimos como empezamos. Actualmente los códigos civiles contemplan un procedimiento de declaratoria de ausencia. Sin embargo, estos procedimientos fueron creados y elaborados en otro contexto social, en otro contexto del país y con otras necesidades, y no justamente responden a las necesidades de las víctimas y familias de personas desaparecidas. La Corte estima que en casos de desaparición de personas se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general en una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. En respuesta a los planteamientos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, anunció que esta problemática será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Hay una preocupación que se comparte con la Comisión de Derechos Humanos y seguiremos, llévense ese compromiso, ciertamente trabajando para que este tercer año legislativo, y ustedes lo van a comprobar, este es uno de los temas nodales, fundamentales del plan de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. La tarde del 20 de agosto, el Senado de la República recibió el aviso de intención del Partido Revolucionario Institucional para iniciar el procedimiento de una consulta popular sobre la reducción del número de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión.
El secretario general de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita Alonso, recibió la solicitud de parte del secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sadot Sánchez Carreño, quien expuso que el documento se acompaña de la justificación para la propuesta de pregunta que se pretende hacer. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales? Asimismo, en esa misma pregunta se incluye la opinión para que también se consulte si es procedente, de acuerdo con la ciudadanía, eliminar de los integrantes del Senado a 32 senadores que también tienen su origen bajo este principio de representación proporcional. Se informó que el presidente de la mesa directiva emitirá en un plazo no mayor a 10 días hábiles la constancia que acredita la presentación de dicho aviso, la cual se acompañará del formato para la obtención de firmas y en términos legales se dará por iniciados los actos para recabar las rúbricas de apoyo. Un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera a conocer su veredicto sobre la constitucionalidad del cobro generalizado de 16% del IVA en todo el país, investigadores del Colegio de Estudios de la Frontera Norte presentaron en el Senado un estudio del impacto generado por la homologación del IVA en la frontera. Con el tema central de los efectos que ha tenido la homologación del impuesto al valor agregado de 11 a 16% en los estados fronterizos del país. En el Senado de la República se presentó el primer boletín del Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza, elaborado por investigadores del Colegio de la Frontera Norte. Esta investigación da seguimiento a varios indicadores que pudieran estar asociados a la homologación de este gravamen, entre ellos el nivel de vida de la población, el índice inflacionario y el impacto recesivo en las economías de los estados que colindan, tanto con la frontera norte como sur del país. Por ejemplo, se encontró que al primer cuatrimestre del 2014, en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, La Paz, despuntó la inflación por encima de la media nacional y de la tasa objetivo fijada por el Banco de México de más o menos 3%. De manera anualizada, lo que tenemos es que Mexicali, por ejemplo, ya al mes de julio del 2014 trae una inflación acumulada de 5.5%. Y Chetumal 5.3, Tijuana poco más de 4. Otro de los resultados arrojados por esta investigación fue el incremento que se ha dado en los precios de los productos de la canasta básica. Pues tenemos que, por ejemplo, en Tijuana, en abril de 2013, un padre de familia tenía que desembolsar por lo menos 4.749 pesos para los alimentos más básicos. Y actualmente tiene que desembolsar 5.141. Esto representa un crecimiento de 8%, muy superior al promedio nacional que fue de 3.8. El costo-beneficio por la posible compra de productos que realizan los consumidores mexicanos que viven en regiones fronterizas que colindan con estados de la Unión Americana fue otro tema analizado durante la presentación del Observatorio de Coyuntura de la Economía Fronteriza. ¿De qué tanto la frontera está gastando en Estados Unidos comparado con que tanto se benefició la federación en ingresos nuevos por la homologación del IVA? Yo tengo la impresión de que nos salió al revés, estamos mandando más dinero a Estados Unidos que lo que está recaudando la federación. No sé si por ahí lo hayan analizado. Desafortunadamente, la Secretaría de Hacienda nos ha dado la información de recaudación. La información más reciente que tenemos desde 2010 y es preliminar, la recaudación por entidad, por concepto del IVA. Esa es una información que quisiéramos tener para poder completar el análisis. Y lo que ha pasado en términos de la homologación es que al subir nosotros los impuestos en un 5%, inclinamos la balanza hacia abajo en el lado mexicano. Y eso automáticamente va a hacer que las personas que antes por ese costo-beneficio no consideraban que era beneficioso ir a Estados Unidos, ahora va a haber algunas personas que sí lo consideran. Entre los años 2005 y 2010, 1.400.000 mexicanos migrantes retornaron al país y tan solo en 2012 se igualó por primera vez el número de migrantes que llegaron a Estados Unidos con los connacionales que regresaron al país. Estos datos se dieron a conocer durante la presentación de la investigación El ciclo Estados Unidos-México, el fin de una era, a cargo del diplomático Enrique Berruga Filoy, quien explicó que los datos se recabaron de encuestas realizadas a 910 migrantes en el retorno de los estados de Jalisco, Coahuila e Hidalgo, y planteó que el Estado mexicano impulse políticas públicas y apoyo a los paisanos que decidan regresar al país, especialmente en temas como atención consular, protección a menores de edad, comunicación y concientización, documentación, reinserción laboral, reunificación familiar,
protección física y patrimonial. El tema de las remesas y generación de negocios. Aquí hay un tema delicadísimo porque a muchos de ellos les pagaron a lo largo de su vida laboral en efectivo. Trabajaban en una granja en California, por decir, les daban todos los días efectivo. Nunca fueron al banco. Ya se regresan a México, llegan con maletas literalmente de su patrimonio. Y con esta ley que hay del lavado de dinero ahora, pues a los pobrecitos los están ya perdieron varios años de trabajo nada más para cruzar la frontera. En la presentación de esta investigación estuvo el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Anthony Wayne, quien resaltó que entre las cifras más importantes del estudio está la que asienta que un 51% de los migrantes que regresaron a México afirmaron que su situación económica fue mejor que antes que decidieran irse del país. Solamente 20% dijo que su situación era o está peor. Para mí esto demuestra la importancia de nuestro trabajo conjunto para fortalecer nuestros lazos económicos y el crecimiento de ambas economías. A través de este trabajo, no solamente estamos creando oportunidades para nuestra gente en los dos lados de la frontera, sino que también estamos solucionando las condiciones que motivan la migración irregular. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado, pidió al embajador estadounidense trabajar conjuntamente para concretar algunos de los asuntos asumidos el año pasado en el diálogo de alto nivel que se llevó a cabo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en lo que respecta al tema de la migración en retorno. El resolutivo 23 dice: reconocemos la importancia de que la comunidad internacional realice esfuerzos coordinados para prestar asistencia y apoyo a los migrantes abandonados a su suerte en situaciones vulnerables y facilite cuando proceda el retorno voluntario a sus países de origen y coopere en ese sentido, y pedimos la puesta en marcha de iniciativas prácticas y orientadas a la acción para detectar y subsanar deficiencias en materia de protección. En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte planteó que para mejorar las condiciones de los migrantes se les otorgue un permiso temporal de trabajo. Y que tengan una cuenta bancaria, para que no andemos con el tema de lavado de dinero y luego entonces los acusamos de que de dónde salió el dinero que traen fruto de sus ahorros. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de declarar la validez de la homologación del 16% del IVA en las fronteras. Vamos con toda la información. Por una amplia mayoría de 9 votos a favor y solo 1 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que la homologación del impuesto al valor agregado a una tasa del 16% en los estados fronterizos del país es plenamente constitucional. Señor vicepresidente, me permito informarle que a favor de la propuesta modificada de este considerando sexto, existe una mayoría de 9 votos a favor del sentido de la propuesta. La acción de inconstitucionalidad presentada el 10 de enero de 2014 contra algunas disposiciones de la reforma fiscal fue signada por 242 legisladores en ambas cámaras, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, con el propósito de eliminar la tasa del IVA de 16% en las zonas fronterizas, al considerar que la homologación violaba el principio de competitividad y colocaba en desventaja a los ciudadanos mexicanos frente a países vecinos. Tenemos la derogación de una tasa y la solicitud vía acción de inconstitucionalidad, no de amparo, de una reviviscencia de una norma ya derogada, alegando que el consumidor está sufriendo una afectación en un mayor precio. Durante la discusión, la ministra Beatriz Luna Ramos reiteró que la tasa diferenciada correspondió en su momento a una medida extrafiscal. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar se refirió a uno de los temas que se debatieron durante las 3 sesiones previas a la votación, la justificación que los diputados dieron en la exposición de motivos.
Yo pienso que basta con que por sí misma, en el análisis constitucional de los principios tributarios, cumpla satisfactoriamente con todos estos principios. Para mí es suficiente, siendo, como lo había yo dicho, innecesario inclusive referirse a que si el consumo mayor o menor justifica o no la igualdad que ahora se estableció. La única voz en contra del proyecto del ministro Sergio Valls fue la de Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que los legisladores no justificaron el aumento a dicho gravamen, enfatizando que fines extrafiscales pesaron más que el principio de equidad tributaria. Hoy yo no sé si realmente las razones que tuvo esta Suprema Corte para resolver en cierto momento, junto con el Ejecutivo y el Legislador, la equidad de aquel tributo, hayan cambiado como para justificar un trato diferenciado, que entonces fueron los fines extrafiscales los que motivaron y aceptaron o llevaron a aceptar la violación del principio de equidad. Además de avalar la constitucionalidad del IVA fronterizo con una tasa de 16%, la Suprema Corte tiene pendiente la acción de inconstitucionalidad contra el impuesto sobre la renta del 30 al 35%, así como el nuevo régimen tributario para pequeños contribuyentes, conocido como repecos, temas que se analizarán a partir del próximo lunes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Esta Semana en el Congreso. Les recuerdo que puede mantenerse informado a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. También puede sintonizar de lunes a viernes Noticias del Congreso a las 8 de la noche. Lo esperamos.